Bueno, estamos junto al académico de la Universidad de Chile, Jaime Baeza, con quien queremos conversar sobre lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Por un lado tenemos las elecciones en Francia, donde el Partido Socialista logró 72 puestos en la Asamblea Nacional en ese país. Grecia también está haciendo noticia con Adonis Samaras, líder del partido de derecha Nueva Democracia, que ganó las elecciones legislativas. Y finalmente también se hace noticia en México, donde se va a realizar la cumbre del G20, que reúne a las economías representativas del 90% del Producto Interno Mundial y 2/3 de la población del mundo. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias. Llegando a Chile hace poco también. Sí, andaba en una conferencia afuera, sí. Hay harta información internacional que va a marcar esta semana y que ha hecho noticia, partiendo, por supuesto, con estas elecciones en Grecia. Sí, a ver, pareciera ser que el aliento de Europa estaba detenido mientras salían los resultados, incluso los aviones presidenciales esperaban con los motores encendidos los aviones de los jefes de gobierno para irse a Los Cabos, a México, pero no querían irse hasta tener ciertos resultados. El caso de la canciller alemana, por ejemplo. Ella no quiso despegar hasta saber que había resultados concretos. Los resultados en principio establecen que habría una suerte de gobernabilidad si la centro derecha, que en realidad son adscritos al Partido Popular Europeo, que es Nueva Democracia, es capaz de lograr una coalición con su 30% con el partido de corte socialdemócrata, el PASOK, que es el partido tradicional de Papandreou, el partido tradicional de la centroizquierda griega, que obtuvo un 12%, es algo dramático, de pensar que bajaron del 44% hace 4 años a solo el 12%, pasó que era el dominador de zonas como Creta, como Atenas. Hoy día es un partido menor, en esa zona ganó la ultraizquierda de Syriza, es decir, los votantes de PASOK tradicionales votaron por Syriza. Ahora, probablemente alguien con una expertise propia en la política griega podría ver los elementos locales, yo más bien veo el tema internacional, pero desde la perspectiva internacional es interesante ver que todos golpean a la crisis. Porque tú planteas Francia, en Francia pasa al revés, ganan los socialistas y los grandes perdedores son la derecha, es decir, el incumbente pierde. Ese es el mensaje. Y el nombre de Adonis Samaras en Grecia es un nombre que provoca consenso, que provoca tranquilidad. Yo mencionaba hace algunos momentos los mercados internacionales, también se espera que se calmen un poco durante esta jornada de lunes. Deberían calmarse un poco. Ahora, en el diario El País de España salía hoy día en la mañana un artículo bien interesante, hoy día en la tarde, en la edición online, en que le preguntaban a un taxista cuáles son las dos opciones que tenía. Dice, no sé si votar por el ladrón o por el loco, refiriéndose al líder Syriza versus Samaras, que sería el ladrón. Parece que gana el ladrón, porque Nueva Democracia ya estuvo en el gobierno durante la década pasada hasta el 2008, y se les indica también como parte de la crisis. El tema es que hay un 70% de personas en Grecia que no votaron por Nueva Democracia. Claro. Entonces, ¿qué hace Grecia con ese 70%? Es una pregunta relevante. ¿Qué hace Europa para asegurarse de que Grecia cumpla? Y yo creo que aquí el único camino posible es la construcción de lo que se ha llamado la Gran Coalición, y que sería un remedio de lo que hay en Alemania normalmente cuando la democracia cristiana o la socialdemocracia precisa uno del otro para dar estabilidad y gobernabilidad. En ese sentido parece ser que la centro derecha y la centro izquierda, más un partido menor que tuvo el 6% de izquierda democrática, que también vendrían a ser así como los socialistas chilenos, un poco más a la izquierda, podrían dar esa gobernabilidad. Ahora, el presidente griego le va a dar a Samaras 3 días para armar el gobierno. No está claro si lo va a poder lograr, en las condiciones que lo va a poder lograr. Lo concreto es que la coalición pro-euro y pro-ajustes tendría la capacidad de formar gobierno, y ahí es donde vamos a ver los mercados, porque depende cuán rápido se logre, va a ser la estabilidad, y probablemente aquí vale más un psicólogo que un economista o un cientista político, porque aquí lo que se va a jugar son con los tiempos y con las percepciones. Con la permanencia o con Samaras ahora en el poder, ¿es más factible que Grecia siga en la eurozona a que regrese al dracmo? Sí, al dracmo. Por cierto. Al menos los que lo vemos desde la perspectiva de las relaciones internacionales más que de la política local griega, todo indica que Bruselas va
va a aceptar la idea de tratar de mantener lo más posible adentro, pensando además que lo de Grecia afecta a otras economías de Europa del Sur, sin ir más lejos España, que está viviendo horas críticas, pero Italia también. Italia está viendo como aprueba un paquete de salvataje de 80.000 millones de euros. O sea, esto afecta a todo. Están llegando algunas noticias internacionales y justamente en nuestro portal de noticias aparece que Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, ha celebrado este triunfo pro euro y el plan de rescate de Grecia. Porque lo ayuda bastante. Hay que pensar, Mariano Rajoy en este momento de haber llegado probablemente a México, invitado a la reunión del G20, España no es miembro del G20, y ver efectivamente qué posibilidades tiene, si es necesario que España al rescate 100.000 millones de euros, y que Rajoy dice que no es rescate, que es un préstamo, que está tratando Hay un tema de ordenar, semántico ahí. por supuesto. Si es necesario un segundo rescate, las agencias acreditadoras están dando un rating malísimo a España, incluso deudas de las autonomías españolas, algunas de las deudas son considerados bonos basura, es decir, que no tiene ningún valor comprarlo. Es decir, para España la situación es tremendamente delicada. Es la crisis más grande desde 1913. Hablemos del G20, pero antes me gustaría, porque lo mencionaba, hablar de Francia, estas elecciones que son la segunda patita también de unas elecciones legislativas que tuvimos ya el domingo pasado. Claro, estas elecciones legislativas parten el domingo pasado y en realidad esta es la tercera pata. Porque lo que en realidad partió fue con la elección de François Hollande como presidente de Francia. Y el Partido Socialista logra una buena votación que le permite también ahora a François Hollande aplicar las medidas que había prometido. Por supuesto. Y aquí la gran discusión es cómo se va a relacionar el eje París-Berlín. ¿Por qué? El eje fuerte. Que es el eje fuerte de la Unión Europea. Y el eje fuerte del euro, el eje fuerte de la zona de Schengen. Es decir, que no solo un tema económico, sino también político. Y existía esta suerte de unidad que llamaban Mercosi, ¿cierto? Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Hoy día Mercosi ya no existe. Claro. Ahora el tema es cómo va a ser la relación entre François Hollande con una mayoría que apuesta al crecimiento más que al ajuste estructural. Cómo se va a relacionar con la canciller alemana. Canciller alemana que además ha sufrido algunas derrotas regionales de manos de los socialdemócratas y que algunos ya apuestan que en un futuro electoral va a tener que hacer algún acuerdo con los verdes, si es que quiere seguir en el gobierno. Por lo tanto, el tema de Francia es que hoy día hay una agenda clara en función del tema del crecimiento, más que el ajuste estructural, lo que significa un cambio fundamental en la toma de decisión política francesa. Se veía venir este triunfo y nuevamente, aquí el gran mensaje es: los incumbentes pierden. ¿Para quién podría importarle esto? ¿Qué le va a pasar al presidente Obama? Porque si los incumbentes pierden, estamos en un año electoral, este año electoral termina en Estados Unidos. Claro. Como ven, está todo, si te das cuenta, está todo interconectado. Ahora parece ser que el caso Obama no va por esa línea. Quedémonos en Francia, y en Francia lo concreto es además que los partidos extremos, como el Frente Nacional de Marine Le Pen, lo hizo bien, aunque ella perdió. Ella perdió. Sí. Y reconoce esta derrota. Pero fue por nada, ya en un momento 120 votos abajo el candidato socialista. El próximo, a partir ya de este lunes y martes, la atención del mundo se va a concentrar en Los Cabos, México, la cumbre del G20. Expliquemos también, Jaime, un poco a la teleaudiencia realmente en qué consiste, por qué es tan importante esta cumbre, que Chile está invitado. Chile no pertenece permanentemente al G20, pero sí participa en esta ocasión. Estas son las 20 economías más grandes del mundo, en realidad es la ampliación del G8, de eso se trata. Y aquí hay dos bloques fundamentales en la lógica norte-sur, que vino a reemplazar la lógica oeste-este de la Guerra Fría. Y es la gran discusión entre las economías ya consolidadas, o las potencias, y las economías emergentes. Las economías emergentes, ¿cierto? Goldman Sachs, el año 2001, el Banco de Inversiones plantea estas economías emergentes son el BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Hoy día se habla de los BRICS, hay que agregar a Sudáfrica, y que básicamente quieren discutir las condiciones económicas con las economías desarrolladas y cuál es su papel. Y ahí como que realizan bancadas, ¿no? Y la bancada latinoamericana está representada por Brasil y por Argentina, que es una de estas economías. Aún así. Aún así es parte de estas economías. Estamos hablando que Chile en realidad a lo que aspira es a ser una potencia mediana
o potencias secundarias, lo que no es malo. Los países escandinavos lo son, la mayoría de los países europeos lo son. Esa es la realidad. Esa es la realidad de nuestro tamaño. Claro. Ahora, ¿qué es lo importante de esta reunión de G20? Bueno, es cómo se salva Europa. Esa es la gran discusión. Incluso hay algunos que han planteado, bueno, ¿vamos a tener otros temas de discusión o vamos a hablar solo de Europa? En los BRICS están las economías emergentes que han tenido cumbres como tal después de esta creación de Goldman Sachs hace ya casi una vez. Bueno, también vamos a discutir de las otras economías que no están en crisis, que están creciendo, que son capaces de seguir consolidándose. Por ahí en las imágenes tienes a Corea del Sur. Corea del Sur está acercándose al tamaño y las dimensiones de Japón. Hoy día se habla también de los países GATS, agallas en inglés, que es Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur y Turquía. Es decir, aquellas economías que sí lo han hecho bien, que son consolidadas, que están en condiciones de hablar con los BRICS vis a vis la mayoría de los países de Europa. Si tú ves GATS, Germany, United States, Turkey and South Korea. Entonces, agallas, son los países con agallas, literalmente, que son capaces de tener una diplomacia fuerte, tener una economía fuerte. Foreign Policy en su último número hace una alabanza, por ejemplo, a Corea del Sur, hace una alabanza a la democracia turca. Dice, bueno, estos están en condiciones de hablar con el BRICS. ¿El resto de Europa está en condiciones de hablar con el BRICS? El resto de Europa está preocupado que lo salven. Y en todo este contexto internacional, en esta cumbre con una seguridad máxima, contábamos en el noticiero hace algunos momentos atrás, ¿cuál es el papel que juega Chile? ¿Por qué Chile está invitado, primero que nada? A ver, hay una relación, parece bien especial, entre el presidente Calderón y el presidente Piñera. De hecho, lo invitó a pasar un fin de semana un par de días antes. Sí, de hecho, el presidente Piñera pasó el fin de semana ahí, pero más allá de lo anecdótico, hay un reconocimiento por parte de México como organizador de la cumbre de que la economía chilena ha funcionado bien en general, y hay una cercanía también ideológica, vis a vis lo ocurre en el resto de la región. No hay que olvidar que el presidente Piñera alojó hace pocos días al presidente Calderón en la reunión del Arco del Pacífico, que reúne a los gobiernos más bien de centro derecha en la región. Hay que ver qué continuidad va a tener eso, pero ciertamente hay una cercanía ideológica, una cercanía personal, una cercanía política entre los dos, y ciertamente la idea es entregarle cierta vocería a Chile por parte de estas potencias secundarias o potencias medianas, que es un tema que ya en la literatura, en la academia se está discutiendo hace un buen rato y que hay bastantes centros investigándolo, porque uno cumple una función donde queda demostrado que Chile, pese a todos los problemas que pueda tener la actual administración, estratégicamente tenemos un tamaño que es diferente a nuestro tamaño real, al tamaño de nuestra economía, al tamaño de nuestra población, y eso es un signo de confianza que el presidente Calderón hace por Chile. Es bueno tener a México como aliado. Recordemos también que Colombia, con el gobierno de Álvaro Uribe, fue aliado, no siguió esa relación tan estrecha con el presidente Santos como lo fue con Uribe. Si bien es cierto, siguen con excelentes relaciones diplomáticas, pero no han sido tan estrechas como lo fueron con Uribe. Bueno, y lo que te preguntaba, este México aliado. Yo creo que no es malo México aliado bajo ninguna circunstancia, no importa quién gobierna. Ahora hay elecciones, claro. En muy pocos días más es muy probable que gane el PRI. Con el exgobernador Peña Nieto, que vuelve el PRI, pero este no es el mismo PRI de antaño, este es un PRI renovado, es un PRI de centro, no sabemos en qué condiciones totalmente va a llegar el PRI, pero siempre es bueno tener relaciones con México y balancearlas en las relaciones con el grande del barrio, que es Brasil. Yo creo que Chile tiene que tener relaciones muy buenas con ambos y no priorizar uno por sobre el otro, por lo que es necesario mantener esta relación con México, con uno de los países con los primeros que se hizo un tratado de libre comercio, una economía enorme y una economía que siempre va a tener presencia relevante en América Latina y que es parte de NAFTA, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y es un socio realmente importante para Chile. Yo creo que en eso no tiene nada de malo estar aliado con México, por más que esté pasando por problemas México tiene vocación de ser una potencia global, siempre la va a tener. Algún día los graves problemas de seguridad y narcotráfico que tiene México pasarán y México seguirá, y Chile tiene que entenderse con México.
España también está invitada a esta cumbre del G20. ¿Cuál es la importancia de la presencia de Mariano Rajoy en México? Bueno, a ver cómo salva su situación. A ver, a España se le entrega este paquete, 100.000 millones de euros para tratar de salvar la economía española, que viene afectada por esta burbuja inmobiliaria que revienta, ¿cierto? Y detrás de la cual solo había humo. Tienen que de alguna manera salvar la banca española, y los indicadores iniciales después del como el primer aviso no son muy alentadores. Y no son muy alentadores porque las agencias clasificadoras de riesgo como Moody rebajan 3 niveles, Claro. ¿cierto? La deuda, el spread que se mide con la deuda alemana explotó la semana pasada. Es decir, se está hablando de un segundo rescate, y Rajoy necesita apoyo y espalda política de las economías más importantes del mundo para decir, mire, España es un país viable, un país con una cesantía altísima, ni hablar de la cesantía juvenil, 1 de cada 2 jóvenes españoles está cesante, con una cantidad de gente que está emigrando fuera de España impresionante, con una deuda pública la más alta desde 1913, peor que la Guerra Civil Española. Mira. O sea, se hablaba, cierto, que la única deuda similar a España, pero no está totalmente documentada, fue una deuda bancaria en 1862. O sea, estamos hablando de dimensiones nunca antes vistas, y que esto va a tener una serie de consecuencias a largo plazo para España. No solo tiene que ver con lo bancario, con lo económico, pero también tiene que ver con la capacidad de España de seguir posicionándose en Europa, con la capacidad de España de generar innovación, tecnología. Hay una fuga de cerebros de las universidades españolas, hay niveles de despido en el sector público en España tremendo, y Rajoy necesita espalda de las economías más grandes del mundo para enfrentar una situación que se ve a todas luces muy compleja. Finalmente, Jaime, para terminar, ¿qué nos espera esta semana en el ámbito internacional, pero acá en Latinoamérica? Hemos visto que Argentina estuvo bastante complicado por protestas, Evo Morales que anuncia que el Tratado de 1904 con Chile está en punto muerto. ¿Qué es lo que nos espera? A ver, en el caso argentino, fundamentalmente ha sido la protesta del sector agropecuario por la instalación de un impuesto y por la nueva tasación que realizaría unilateralmente la provincia de Buenos Aires, del gobernador Daniel Scioli. Ahí empieza el problema en Argentina con lo agropecuario, pero también hay un problema de liquidez importante, hay un control cambiario, la gente no puede sacar dólares de Argentina, se ha llegado a un máximo de $1.000 para turistas que salen afuera, pero realmente hay una situación de crispación. Parece que además el enamoramiento con Cristina se acabó por parte de la población argentina. Se acabó poco tiempo después de que fue reelecta, es muy raro eso. Yo creo que también hubo un alto grado de negligencia de la oposición argentina en no ofrecer una alternativa interesante en las elecciones de final del año pasado. Pareció lo que pasó acá, que no habían candidato, que le hicieran el peso a un candidato potente que en la encuesta, en este caso era la presidenta. Sí, puede ser. No sé si son tan comparables, pero puede ser. En el caso de Bolivia, yo creo que son expresiones del presidente Evo Morales, que ha tenido problemas con sindicatos, ha tenido problemas de paralizaciones también al interior de Bolivia, y lo que yo creo que es interesante en la región es ver cómo resiste el chaparrón económico. Hay que pensar que España tiene mucha presencia con empresas, pero también presencia bancaria en la región. Yo creo que ahí es donde tenemos que ver cómo reacciona América Latina, y en el caso de Argentina efectivamente es un problema también de cansancio político, con una fórmula que ya lleva varios años, ya va a cumplir una década. El próximo año la fórmula Kirchner 1, Kirchner 2, Kirchner 3, la fórmula también empieza a agotarse. No hay balas mágicas en democracia, y tarde o temprano las coaliciones cambian, pero si tomamos el conjunto de América Latina, ver cómo los países que representan a América Latina en esta cumbre G20, que son los 3 miembros más Chile como invitados, salen fortalecidos, y lo segundo, ver sobre todo la presencia española en la región, que yo creo que es algo de interés. Vamos a estar pendientes, pues 18, es decir, este lunes 19 de martes, se desarrolla esta cumbre importantísima con la presencia de máximos líderes mundiales, así que los ojos del mundo también estarán puestos en eso. Muchas gracias, Jaime, por darnos este panorama de lo que se viene en materia internacional. Gracias por la invitación. Nosotros hacemos una pausa, continuamos de inmediato con más noticias.
los aviones presidenciales esperaban con los motores encendidos los aviones de los jefes de gobierno para irse a Los Cabos, a México, pero no querían irse hasta tener ciertos resultados. El caso de la canciller alemana, por ejemplo. Ella no quiso despegar hasta saber que había resultados concretos. Los resultados en principio establecen que habría una suerte de gobernabilidad si la centro-derecha, que en realidad son adscritos al Partido Popular Europeo, que es Nueva Democracia, es un partido menor. En esa zona ganó la ultraizquierda de Syriza, es decir, los votantes de PASOK tradicionales votaron por Syriza. Ahora, probablemente alguien con una expertise propia en la política griega podría ver los elementos locales. Yo más bien veo el tema internacional, pero desde la perspectiva internacional es interesante ver que todos golpean a la crisis. Porque tú planteas Francia, en Francia pasa al revés. Ganan los socialistas y los grandes perdedores capaces de lograr una coalición con su 30% con el partido de corte socialdemócrata, el PASOK, que es el partido tradicional de Papandreou, el partido tradicional de la centroizquierda griega, que obtuvo un 12%, es algo dramático, de pensar que bajaron del 44% hace 4 años a solo el 12%, pasó que era el dominador de zonas como Creta, como Atenas. Hoy día G20, que reúne a las economías representativas del 90% del Producto Interno Mundial y 2/3 de la población del mundo. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias. Llegando a Chile hace poco también. Sí, andaba en una conferencia afuera, sí. Hay harta información internacional que va a marcar esta semana y que ha hecho noticia, partiendo, por supuesto, con estas elecciones en Grecia. Sí, a ver, pareciera ser que el aliento de Europa estaba detenido mientras salían los resultados, incluso. Bueno, estamos junto al académico de la Universidad de Chile, Jaime Baeza, con quien queremos conversar sobre lo que está ocurriendo en el ámbito internacional. Por un lado tenemos las elecciones en Francia, donde el Partido Socialista logró 72 puestos en la Asamblea Nacional en ese país. Grecia también está haciendo noticia con Adonis Samaras, líder del partido de derecha Nueva Democracia, que ganó las elecciones legislativas. Y finalmente también se hace noticia en México, donde se va a realizar la cumbre del